Buenos días a todos y a todas. Soy Verónica del Río, directora en ORH, y os doy la bienvenida a este ciclo de webinars sobre transparencia retributiva que hemos organizado en colaboración con AON. Esta es la primera de 4 sesiones que vamos a celebrar y que tienen como objetivo, bueno, pues ayudaros a realizar con éxito la travesía de la transparencia retributiva. Como todos bien sabéis, bueno, pues estamos a esperas de la transposición de la directiva, esa transposición que va a incorporar a nuestro ordenamiento jurídico, bueno, pues nuevas obligaciones en materia de información salarial. Parece que el reloj de la cuenta atrás, o que el reloj para la llegada de la transposición está ya en modo cuenta atrás, pero bueno, lo que sí que tenemos claro es que no podemos quedarnos de brazos cruzados y en espera de que llegue la fecha exacta en la que se materialice esa transposición. Y digo esto, bueno, pues porque la norma trae o impone nuevas obligaciones, pero al mismo tiempo también trae implicaciones en el área de gestión de personas y sobre todo impacta de lleno en los procesos de gestión de recursos humanos. Hay quien dice que no es una directiva de retribución, sino que es una directiva de recursos humanos, y hay incluso directivos que tras analizarla van más allá y dicen que es la norma que más impacto va a tener sobre la función de recursos humanos en la historia. Bueno, yo lo dejo ahí, ahora Jorge nos dará su valoración. Pero sí que somos conscientes del gran reto, ¿no? Del gran calado que tiene este escenario de transparencia retributiva que tenemos sobre la mesa. Y por eso hemos querido celebrar este ciclo de webinars y dedicar esta primera sesión, que es la que hoy nos reúne aquí, pues a abordar el plano de la gestión y ayudaros a identificar cuáles son esas implicaciones que tiene desde el punto de vista de los procesos de gestión de recursos humanos y sobre todo ayudaros a diseñar vuestra hoja de ruta de transparencia retributiva. Y para ello, bueno, pues nos acompaña un grandísimo experto al que estoy segura que todos o casi todos conocéis, es Jorge Raiz, director de Talent Solutions de AON. Jorge, bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias también al Observatorio de Recursos Humanos por darnos la oportunidad de realizar esta serie de 4 webinars que vamos a ir haciendo de aquí a diciembre. Por nuestra parte, un placer poder difundir nuestro conocimiento y experiencia en la aplicación de la directiva, que todavía como tal aplicación no hay. Lo que sí hay es aplicación en cuanto a la preparación para poder cumplirlo, ¿no? Y como bien dices, va a ser un reto. Se habla mucho de los retos de personas ahora mismo, mucho de inteligencia artificial, mucho de temas de upskilling, reskilling, tal, pero quizás sea uno de los mayores retos que tengamos que afrontar desde el área de personas en los próximos años, ¿no? Si os parece, voy avanzando un poco. Bueno, fijaos que hablamos primero me gusta el título de la ponencia porque es cultura, transparencia y procesos, ¿no? Vamos a hablar primero de cultura, porque yo creo que es importante, es decir, ¿por qué la directiva de transparencia, ¿no? Hay varios motivos que han motivado esta directiva y bueno, uno de ellos, y Permíteme básicamente, perdona, sí, Jorge, que te interrumpa un segundito. sí. Déjame explicar un momentito la estructura. Muchos de los asistentes sé que son habituales a nuestros webinars, pero por si hay gente que es la primera vez que se conecta, Jorge va a tener una exposición de 45 minutos y vamos a reservar una parte final de unos 10-15 minutos para atender vuestras preguntas, ¿vale? Os invito desde ya, tenemos habilitado el apartado de preguntas y respuestas de la plataforma para que podáis ir dejándonos ahí por escrito todas las preguntas que en esa parte final queráis que Jorge os responda, ¿vale? Un pequeño inciso que creo que es importante. Como estamos hablando, esta sesión ponemos el foco en los procesos de gestión, ¿vale? Es verdad que cuando hablamos de la Directiva de Transparencia Retributiva, pues también surgen muchas dudas en el ámbito legal, desde el punto de vista, ¿no?, del plano legal. Hoy la sesión tenemos muy poco tiempo, que es una hora, para abordar procesos de gestión. El reto que le hemos puesto a Jorge sobre la mesa sabemos que es exigente. Por eso me gustaría que aprovechásemos muy mucho la sesión y el tiempo que tenemos para que nos enfocásemos en procesos de gestión. Os invito y os pido, por favor, que todas las preguntas
si las podemos dedicar a este plano y a este tema. Para todos aquellos que tengáis dudas sobre el ámbito más laboral o legal de la norma, os invito a que consultéis un informe que presentamos hace unos meses, que realizamos también y precisamente dirigido por Jorge y por Aon, sobre transparencia retributiva. Os voy a dejar ahora el enlace en el chat y yo creo que toda esa parte más legal para aquellos que necesitéis complementarla con la sesión que vamos a tener hoy, os puede ayudar la consulta de ese informe. Y ahora sí, Jorge, perdóname por este pequeño inciso. Ahora No, no, sí te dejo que tomes la palabra. vamos, perfecto el inciso porque yo creo que es necesario, también era necesario comentarlo. Perfecto. Bueno, lo que comentábamos, realmente hablamos primero de cultura de transparencia. Primero, si nos fijamos en lo que está pasando a nivel internacional, vemos que efectivamente la transparencia ya es algo que empieza a demandarse y a implementarse en diferentes países de nuestro entorno y no tan nuestro entorno, ¿vale? Pero sí decir que realmente es una demanda social global, ¿vale? Estamos viendo Europa no deja de ser, bueno, aplica su propia o está planificando su propia legislación en este tema, cuando en otros países ya van bastante por delante. Fijaos que en el Reino Unido el Gender Pay Gap Reporting está desde el año 2017, ¿no? Con lo cual ahí yo creo que hay un... Bueno, lógicamente seguimos un poco la rueda de lo que está pasando en otros países del mundo y yo os diría que seguimos la rueda, pero en algunas cosas yo creo que vamos por delante, ¿vale? Si nos fijamos, por ejemplo, en algún Estado miembro, como puede ser España, la legislación española en materia de igualdad, que tiene mucho, digamos que nuestro punto de partida para cumplir con la Directiva de Transparencia, en este momento estamos por delante de otros países europeos, incluso globales, ¿no? Gracias a las enormes exigencias que hemos tenido que cumplir para registrar nuestros planes de igualdad en España, ¿no? Comentaros, exigencia cultural, global, ¿no? Aquí lo que tenemos es que, fijaos, dos datos, ¿no? Uno primero de LinkedIn. Lo que tenemos es la pregunta, ¿no? Compartir los salarios, fijo, implicará un mayor nivel de igualdad. ¿Qué opinan las diferentes generaciones, ¿no? Este dato, fijaos, el 81% de la generación Z dicen que sí, que, oye, pues que realmente esto será algo que necesario para generar mayor nivel de igualdad. Están más de acuerdo con compartir los salarios que los boomers, que menos de un tercio están de acuerdo con esta afirmación, ¿no? Luego dentro de, bueno, si miras un poco análisis que hace LinkedIn de este tema y otros estudios, te dicen que efectivamente la generación Z está más dispuesta a compartir la información salarial. Y lo que hemos visto es en algunos procesos de selección incluso, o cuando ya entran en alguna compañía a trabajar, pues que son bastante más transparentes con sus salarios, sus bonos, y eso, bueno, pues es un reto también a la hora de gestionarlo dentro de nuestras compañías, ¿no? Fijaos un dato ya más local de Infojobs, en el cual dice que el 86% de los españoles están a favor de que las empresas hagan público el salario de sus empleados, ¿no? Para acabar, precisamente con un objetivo, acabar con la brecha salarial de género, ¿no? Pero fijaos aquí que es que habla del 86, pero es que el 90% de las mujeres dicen que eso sería beneficioso, ¿no? Para acabar con esa brecha salarial, ¿no? El hacer público los salarios, ¿vale? Os hablaba antes del Reino Unido, que van por delante de nosotros y de hecho una parte de la directiva sí está inspirada en lo que han diseñado, ideado o publicado los británicos, ¿no? Fijaos, hay un portal en el Reino Unido, que es lo que estáis viendo aquí, Gender Pay Gap Service Gov UK, en el cual uno se puede conectar y puede entrar en el dato de cualquier empresa que esté en el Reino Unido que tenga más de 250 empleados, ¿vale? Aquí lo que yo he hecho ha sido un ejemplo. He metido Scottish Power, que como sabéis es parte de Iberdrola, y entonces lo que hace la web es darte una información de cómo está, a dónde dedican el bono, qué porcentaje de hombres y mujeres hay en cada uno de los cuartiles retributivos, la hora, digamos, el gap en cuanto a hora salarial. Es decir, todo esto lo está dando una web pública en base a un formato unificado de reporting que tienen allí, que va a ser similar a lo que tengamos aquí en España, ¿vale? Y en los Estados miembros. Entonces, ¿qué hacen las compañías? ¿Qué es lo que están haciendo? Sobre todo en el Reino Unido, y yo creo que tendrían que hacer en España, tendríamos que hacer en España. Es empezar a
Eh, Tratando estos datos que van a ser publicados y no va a haber, digamos, ninguna forma de matizarlos o de explicarlos en esa publicación fría que puede hacer una página gubernamental, lo que hacen las empresas es generar sus propios informes de brecha. Y fijaos aquí, lo que estáis viendo es Scottish Power a generar un informe que está, una infografía, un informe perfecto en el cual se explica, oye, efectivamente puede haber brecha, pero quizá mis hombres que están destinados en una plataforma offshore pues igual tienen unas características de esfuerzo físico, de riesgos que no tienen a lo mejor, digamos, profesiones más masculinizadas o feminizadas o puestos, pues quizá ahí están explicando un poco, pero también explican cuál es la progresión que están teniendo, cómo están mejorando la proporción de hombres y mujeres en equipos de dirección y en managers. Te explican todo, de tal manera que una vez que ves el informe que ha publicado una empresa, comparado con lo que publica el gobierno, entiendes perfectamente que se está trabajando en igualdad y en transparencia, mucho más de lo que pudiera parecer al principio al ver el informe frío del gobierno, ¿no? Fijaos, otro tema vinculado al Reino Unido, ¿vale? Estamos hablando de que las sanciones, y luego lo comentaré un poco en los titulares de la directiva, pero las sanciones de la directiva pueden ser proporcionadas a un poco la facturación de la compañía, ilimitadas, ejemplarizantes, pueden ser también la carga de la prueba en el empleador. Es decir, aquí tenemos un ejemplo de una empresa en el Reino Unido que ha sido condenada a pagar una indemnización de 2 millones de libras a una persona de su equipo por discriminación salarial durante años. Aquí estaba desde el lucro cesante que había tenido esta persona, daños morales, etcétera, etcétera. Y además condenaron a esta empresa también a hacer una auditoría de igualdad salarial que implicó un proceso de valoración de puestos bastante largo en el tiempo porque había que partir de cero, ¿no? De hecho, ese proceso lo hizo la propia AON con su equipo allí en el Reino Unido y os diré que también, obviamente, pues fue un proyecto de un volumen importante, ¿no? Pero claro, esto que ha pasado en el Reino Unido, lo que digo, tenemos que empezar a mirarnos un poco en un espejo más local de qué es lo que está pasando en España. Fijaos, esto es algo muy reciente. Es decir, aquí lo que tenemos es una condena a una empresa constructora a pagar a una ingeniera que estaba cobrando menos salario que su compañero varón, ¿no? Y fijaos que está retribuyendo, condenada a retribuir el mismo salario anual que su compañero de trabajo varón y a indemnizarla con esos 13.000 euros por daños morales sufridos, ¿no? Con lo cual, esto es un poco una idea de lo que está por venir. Y esto es anterior a la directiva de transparencia, ¿eh? Cuando venga la directiva, ahora os contaré un poco cómo va la parte más de demandas colectivas, etcétera, ¿no? Lo que es los derechos de los trabajadores y trabajadoras en este ámbito, ¿no? Fijaos, otro tema importante, brecha salarial en Europa, ¿no? Estamos hablando de que España tiene una brecha del 8,9%. Esto no era igual hace unos años. España ha mejorado, ha crecido, ha subido muchos puestos en este ranking, ¿vale? Y es importante ver cómo, bueno, pues el efecto de los reales decretos 901, 902 de igualdad y todas las exigencias que se han impuesto en el proceso de negociación, pues cómo han hecho que en España se reduzcan las brechas a este 8,9%, ¿no? También depende un poco, depende del dato que analicemos. Podemos mirar un dato de la EPA, del INE, es decir, en función de dónde nos fijemos, esas brechas, digamos, este dato de la izquierda es de Eurostat, pero luego podemos mirar otro tipo de datos de brechas no ajustadas, bueno, otro tipo de análisis de brecha que nos dan unas brechas significativamente mayores, ¿no? Si atendemos a los planes de igualdad que ha ido realizando AON en los últimos años, hablamos de una brecha del 11,09%, ¿vale? Con lo cual, entiendo que dentro de lo que sería el límite o, digamos, las brechas a justificar en los planes de igualdad, que son del 25%, ¿vale? A partir de ahí yo creo que las empresas españolas están bien posicionadas para cumplir con la legislación actual hasta la llegada de la Directiva de Transparencia, ¿vale? Que ahora hablaremos de cuáles son los límites establecidos en la Directiva de Transparencia. Fijaos en un dato, Luxemburgo, y luego volveré sobre Luxemburgo, es el único país de Europa que tiene una brecha a favor de las mujeres. Las mujeres están cobrando algo más que los hombres, digamos, os diría brecha inexistente. La primera legislación vinculada con igualdad, con garantizar la igualdad de las personas trabajadoras a nivel europeo, fue en Luxemburgo y data del año 95. Con esto os quiero decir que esta legislación, sea la directiva, sean los reales decretos de igualdad, tienen un impacto al final, en el largo plazo, positivo en lo que es la reducción de las desigualdades, ¿no? Pero fijaos,
no solamente hablamos de condiciones salariales en cuanto a lo que una persona percibe de salario en fijo y variable al final del año. La directiva también hace mención a que tendremos que fijarnos en otros aspectos como las pensiones o los beneficios, ¿vale? Con lo cual, los beneficios pueden llegar a ser un 30% del paquete retributivo, en un extremo, pero pueden llegar a ser ese 30%, ¿no? Aquí, fijaos, la pensión media, este dato es de agosto de este año, es el último que hemos sacado, ¿vale? De hombres y mujeres era de 1.513 contra 1.029, ¿vale? Euros al mes. Estamos hablando que esa brecha, que os acordáis antes que os decía del 8,9%, brecha salarial de género en España, sube al 32% cuando hablamos de pensiones, 3,6 veces más, ¿vale? Y os acordáis que os hablaba de Luxemburgo. Pues bien, Luxemburgo, a pesar de ese dato que he enseñado antes, de inexistencia de brecha en cuanto a salario fijo y variable, es el país con mayor brecha salarial en materia de pensiones. Entonces, claro, ver solo la parte de salario, la parte monetaria, ¿vale? Quizá estamos estrechando mucho las miras y lo que nos dice la directiva es que tenemos que analizar otros aspectos adicionales, lo que sería la parte monetaria, ¿vale? El salario a corto o variable a largo plazo, ¿vale? Bueno, ¿por qué debería importarnos la brecha? Eh, Al final lo que decimos es un momento fundamental ahora para construir ese lugar de trabajo inclusivo y equitativo, ¿no? Aquí hay varios motivos. Lógicamente, el primer motivo que establecen muchas compañías es regulación y cumplimiento legal. Nadie quiere ni tener una multa, ni una indemnización, ni salir mal en la foto comparado con sus competidores en cuanto a ese cumplimiento legal, ¿no? Por otra parte, relaciones con los inversores. Los criterios ESG, medioambientales, sociales y de buen gobierno, que tienen las compañías, esto cada vez impacta más en la parte inversora. Es decir, si yo tengo un fondo de inversión que está deseando invertir en un conjunto de empresas, en un target de diferentes empresas, seguramente tenga un criterio más favorable a invertir en empresas que estén preocupadas por cumplir con esos criterios ESG, ¿vale? Con lo cual, yo creo también, y dentro del ESG, lógicamente, la parte social y también de buen gobierno, estaría la parte de transparencia, ¿vale? Por otra parte, movilidad y desarrollo profesional en la organización. Lógicamente, si yo, dentro de todas las exigencias que nos plantea la directiva, hablaba antes Verónica que es bueno, un examen a cómo estamos manejando nuestras políticas de gestión de personas, ¿no? Por lo tanto, aquí, si yo tengo una buena política de gestión de personas, un buen sistema de gestión del desempeño, una buena arquitectura organizativa, seguramente esté beneficiando los factores de movilidad y desarrollo profesional, ¿no? De mis personas. Por otra parte, esto es clave, la reputación corporativa, mitigación de riesgos. Ese dato que os he enseñado antes, esos 2 millones de libras, yo no lo diré en esta presentación, pero si uno busca indemnizaciones o fines, bueno, puedes buscar lo que quieras en Internet, al final vas a encontrar esas empresas que han sido multadas por estos motivos, ¿no? Por motivos de no tener o no haber, digamos, cuidado ese criterio de igualdad a tiempo, que ahora todas están, os diré que tanto esta empresa que os he dicho como otras que puedan aparecer ahora mismo en la prensa, tienen las políticas de transparencia e igualdad más avanzadas del mercado. Pero claro, eso queda ahí, esa noticia queda ahí, esa noticia no se borra tan fácilmente, ¿no? Por otra parte, atracción de talento, lógicamente, compañías que están cumpliendo con esos criterios ESG, que están cubriendo un criterio también de respeto a sus personas, un trabajo inclusivo, equitativo, lógicamente tiene un impacto fundamental en lo que es la atracción de talento. Esto sí que hay encuestas en el mercado de que esa generación Z cada vez está más preocupada por trabajar en empresas cuyo propósito bueno, enganche o se alinee un poco con sus ideas, ¿no? Con sus ideales, ¿no? Y luego, por último, porque es lo correcto. Es decir, aquí una frase de esto que veis abajo es una frase de Ursula von der Leyen. Y bueno, es muy clara, ¿no? Es decir, no hay un argumento por el cual para un mismo tipo de trabajo una mujer pueda estar cobrando menos que un hombre, ¿no? Es un principio básico de igualdad, ¿no? Por lo tanto, por eso han legislado en este sentido, ¿no? El impacto de la transparencia, yo os diría, puede tener un impacto positivo, como hemos hablado en la página anterior de la presentación, pero también puede tener impactos adversos, ¿no? Pero bueno, como decir, la parte positiva, lógicamente mejoraremos esa igualdad, también la diversidad y la inclusión. Hay un aspecto importante en la directiva y es que ya no solamente habla de igualdad,
ahora está también hablando de otro, habla de un factor, que es el factor interseccional, de cómo diversos factores de diversidad se cruzan, se entrecruzan, para decir, oye, pues no solamente vamos a hablar de mujeres, ahora vamos a hablar de mujeres y talento senior, de mujeres y discapacidad, o de lo que queramos, cualquier diversidad que podamos tener en nuestras empresas, tendremos que tratarla y trabajarla en materia de transparencia e igualdad, ¿no? También se pueden identificar problemas culturales subyacentes, es decir, culturas a lo mejor muy paternalistas o muy ancladas en políticas del pasado, pues se pueden identificar esos problemas y mejorarlos y transformarlos hacia entidades u organizaciones más modernas. Sesgos arraigados en las prácticas de contratación, que eso también la parte de contratación tendremos que focalizarnos mucho en ella. Eh, Decía antes, motor de atracción de talento, por supuesto. Lealtad, rendimiento, retención, construcción de marca, empleadora, los famosos NPS, que era un concepto del marketing, el Net Promoter Score, ahora es un concepto más de recursos humanos, el Employee Net Promoter Score, es decir, cómo nuestras personas recomiendan a sus empresas para lugares idóneos para trabajar, ¿no? Y, por supuesto, desarrollo de carrera. Por otra parte, claro, hay que hablar también de efectos adversos, como puede ser inflación salarial. Es decir, si yo tengo que incrementar salarios a un grupo de mujeres una vez que he hecho el análisis, pues lógicamente me generará un proceso de inflación salarial. Será justo, seguramente será un proceso justo, pero me va a generar una inflación salarial, ¿no? Puede suponer pérdida de talento clave porque si yo tengo una empresa enfrente de mí con la cual yo compito, que, como dice la directiva, obliga a publicar las bandas salariales en los procesos de contratación, procesos de selección, puedo tener una fuga de talento porque haya personas en mi equipo que, viendo la banda salarial que se ofrece en la empresa de enfrente, por enfrente es una forma de hablar, puede estar en otra ciudad, otro país incluso, pero se pueden ir a esa empresa por cobrar un salario mayor, ¿no? Luego lo que hablábamos, demandas individuales y colectivas, ¿vale? Lo que es también desvelar eh, políticas, que puedas tener una falta de políticas y procesos, ¿no? Es decir, que digan, oye, esta empresa no ha estado, no tiene un sistema de gestión del desempeño adecuado. Y luego, fijaos también, esto tiene otra vertiente y es que estamos haciendo, vamos a desvelar quizá a nuestros competidores información que no nos interesa desvelar, ¿no? Con lo cual aquí también tenemos otro riesgo, otro problema, ¿no? Bueno, el cambio de paradigma, aquí yo os diría cuáles son los titulares de la directiva, ¿no? Que aquí estarían un poco esos principales titulares. Hablamos de empresas de al menos 100 empleados que tendrán que publicar esa información salarial. Importante también aquí, los países, los Estados miembros tienen 3 años desde junio del año pasado para hacer la transposición de la directiva, ¿vale? Seguramente ya hay países miembros que han hecho esa transposición. El primero ha sido Suecia y bueno, al final ha publicado un texto legal de 300 páginas. ¿Vale? Si habláis con un sueco en este momento que esté en el ámbito de la gestión de personas, seguramente esto está en su punto de mayor preocupación, el tema de la transparencia, por encima de otros aspectos, como os decía antes, como la IA, o seguramente esto sea su mayor preocupación por la transposición que se ha hecho allí, ¿no? De la directiva. En España, cuando se produzca la transposición, seguramente, y esto es una especulación, pero seguramente ese umbral de 100 empleados se pueda reducir a 50 para equipararlo con las exigencias de las leyes de igualdad bueno, los reales decretos de igualdad. Al final, seguramente tengamos una transposición quizá algo más exigente que lo que pone la propia directiva, que ya en sí mismo bastante exigente, ¿vale? La brecha salarial, en lugar del 25% que os decía antes, va a ser del 5%. Es decir, cuando tengamos brechas del 5% o más, ¿vale? Tendremos que justificarlas y hacer un proceso de evaluación. Fijaos lo que pongo aquí, evaluación salarial conjunta con los trabajadores, o la RLT o otros trabajadores si no existe RLT, ¿vale? Y desarrollar un plan de acción. Por lo tanto, aquí ese 5% va a ser un reto, porque al final va a implicar que vamos a tener que trabajar en nuestra arquitectura organizativa, en nuestra valoración de puestos. Si tú tienes con la directiva, o sea, perdón, con la legislación de igualdad, lo que es la presentación de los planes de igualdad, sobre todo en los primeros años de presentación del plan de igualdad, quizá el modelo organizativo, el modelo de valoración se ha sido bastante laxo. Muchas veces se conseguían negociar y registrar planes que igual iban vinculados a lo mejor al modelo de clasificación de un convenio, o unas bandas que no tenían mucha vinculación con sistemas analíticos de valoración de puestos. Ahora mismo esto va a ser un requerimiento no legal,
un requerimiento organizativo, porque si no es difícil que consigamos llegar a a poder tener un nivel brechas por encima o por debajo de ese 5%, ¿vale? Lo que decía antes, un candidato tiene derecho a recibir información sobre la banda salarial de su puesto y no podremos preguntarle nunca sobre su salario anterior. Es decir, la pregunta típica de ¿en cuánto estás en este momento? Ya no podrán hacerlo la gente que esté vinculada a procesos de selección, ya sea en una propia empresa o si contratáis a headhunters o a empresas de selección externas, también tendrán que estar formadas en esto para alinearse con vuestras propias políticas o lo que exige la legislación. Después se van a lo que decía antes, ese enfoque multifactorial. Ya no solamente es el género, también puede ser otros factores. En España, por ejemplo, el tema de la etnia no es posible, pero en el Reino Unido ya están generando ese tipo de informes, ¿no? Luego tendremos que compartir información de cómo se establece, pero se administra el pago. Con esto quiero decir que tendremos que tener un sistema de gestión del desempeño claro, objetivo, comunicable y sobre todo que seamos capaces de justificar cualquier promoción que realicemos sobre nuestras personas trabajadoras. También se establecen sanciones, fijaos en esto, efectivas, disuasorias, sin límite, la carga de la prueba en el empleador. Es decir, esto tiene mucho calado. Dentro de la directiva se hace mención ya a organismos públicos que fomentarán esa transparencia y al mismo tiempo se encargarán de recoger datos e información para poderlos publicar, igual que han hecho en el Reino Unido. Seguramente la entidad que recoja esos datos y los publique será el INE, ¿no? Por lógica. Y dentro de lo que sería ese fomento de la transparencia, hay la Oficina Española de Lucha contra la Discriminación, que ya está creada, se creó el año pasado, depende de la Inspección de Trabajo. Seguramente sea la que se encargue de detectar dónde puede haber o recabar esas posibles quejas de trabajadores y poder incluso fomentar esa demanda colectiva a la que se hace mención también en la directiva, ¿no? Por lo tanto, aquí ese ajuste de salario que veíamos en la noticia del país, ¿no? A lo que son sus pares de una mujer, incluso esa indemnización por daños morales, sea un juego de niños al lado de lo que está por venir en España y en los países europeos, ¿no? Y luego, muy importante, tendremos que comunicar de manera proactiva a nuestra gente dónde y cómo pueden ejercer sus derechos de información. Y sobre todo, vamos a tener que publicar un informe, que esto sí que aparece aquí digamos, en esta pantalla que veis aquí. Los Estados miembros tienen 3 años desde la publicación para transponerla hasta el 7 de junio del 26, pero la directiva ya prevé que las empresas con más de 250 empleados presenten un informe anual relativo al año anterior. Es decir, en el 7 de junio del 27 tendremos que publicar empresas de más de 150, y luego ya es la periodicidad de publicación. Tendremos que publicar un informe fechado en 2026 con los niveles, con toda la información retributiva, ¿vale? Comparable de brecha y tendremos que hacer saber a nuestros empleados, a nuestras personas trabajadoras, que tienen disponible ese informe. Hasta ahora, con la Ley de Igualdad y con los reales decretos, lo que había era el registro retributivo era trasladado a la Comisión Negociadora de Igualdad, dentro de la cual podía estar la representación legal de las personas trabajadoras o sindicatos en su defecto, y lo que teníamos o lo que existe es un deber de sigilo en cuanto a la información que se está manejando en esa comisión, ¿no? En este caso, vamos a tener que publicar de manera proactiva esta información para que nuestras personas conozcan cuál es el informe de brecha existente de nuestra compañía, con ese objetivo, como os decía, del 5%, ¿vale? De brecha mínima que tendremos, si es superar eso, tendremos que justificar, ¿vale? Claro, esto podemos decir, bueno, y sobre todo imaginemos una empresa entre 100 y 150 o después de la transposición, si ese umbral se baja a 50 empleados, aquí lo que podemos decir, bueno, tenemos tiempo, es decir, estamos hablando del 26, me queda todo el 25, tengo tiempo de sobra para poder hacer esto. Claro, ¿qué ocurre? Son tantas las implicaciones que tiene la directiva que al final tenemos que ponernos a trabajar desde ahora. Es decir, nosotros aquí hacemos un planteamiento que luego cada empresa puede decidir lo que quiere hacer, pero lo que tenemos es un planteamiento de decir, oye, ¿qué tenemos que empezar a hacer ahora, el año que viene y en el año 2027, ¿no? Realmente
El análisis de brecha salarial lo tendremos hecho seguramente si tenemos el plan de igualdad. Eso lo tenemos más o menos hecho. Lo que pasa es que con un tipo de clasificación distinta a lo mejor al plan de igualdad. Realmente vamos a tener que trabajar en la arquitectura organizativa. Yo os diría que en el año 2024 ya empezar a trabajar en lo que sería esa arquitectura y luego que incorpora la valoración de puestos, una valoración de puntos por factores analítica que quizá no hemos aplicado en la parte de igualdad, o sí, pero muchas empresas no lo han hecho. Crear ese plan de acción, es decir, tener claro cuál es el plan de acción, es decir, qué voy a hacer, tener claro ese plan de, y exponerlo y explicárselo a nuestros, al comité de dirección de una compañía. Es decir, muchas veces desde recursos humanos se puede pensar en lo que se quiere hacer, pero no hay un diagnóstico de cómo estamos y qué hay que hacer. Ese plan de acción que se traslada a la dirección de la compañía. En este caso, tenemos que ser conscientes de que hay que trasladar ese plan a la dirección de la compañía. A partir de ahí, arquitectura de puestos actualizada, empezar a comunicar a las partes interesadas, igual no a todos, pero sí a las partes interesadas el año que viene, desarrollar estrategia de comunicación también en el año 2025, ¿vale? Y luego, bueno, también no olvidemos el impacto en beneficios y planes de jubilación. También tenemos que tenerlo en cuenta. Muchas empresas ya están trabajando en ello, pero no olvidemos que quizá mujeres que a lo mejor han podido tener reducciones de jornada, bueno, diferentes condiciones laborales puedan estar afectando a sus planes de pensiones y, por lo tanto, generar brecha al final de su vida laboral, ¿no? Cuando termina la vida laboral. Y bueno, luego ahí ves un poco todo lo que sería ese planteamiento, pero al final estamos hablando de que en 2026 tendremos que tener todo perfectamente cerrado para poder publicar la información en 2027, ¿vale? Claro, ¿por dónde empiezo? Yo os diría aquí, si tenemos que resumir un poco la página anterior, lógicamente empezar por analizar esos componentes básicos de la arquitectura, la valoración de puestos, llevar a cabo esas auditorías exhaustivas en profundidad de la equidad salarial, generar ese plan de acción, lo que os decía, ¿no? También la comunicación, el enfoque personalizado según el país. Hay, digamos, compañías que estáis en varios países europeos y cada transposición va a ser distinta, por lo cual tendréis que tener en cuenta cómo, tomando como base el marco de la directiva, pero cómo tenéis que adaptaros a los matices o exigencias locales de cada país, ¿no? Y luego involucrar a todas las partes interesadas desde ya, ¿no? Es decir, tanto empezar con esa comunicación que os decía, pues desde la dirección, managers, directivos y, por supuesto, la parte social, ¿vale? Este dato es de visto lo anterior, este dato es de una encuesta que hemos hecho este verano en AON, a diferentes clientes de AON, ¿vale? Fijaos que aquí le decimos cuál es el objetivo con respecto a la transparencia salarial, ahora, en este año 2024, ¿vale? Y, bueno, pues 1 de cada 4 nos dice arquitectura organizativa, con todo lo que implica la arquitectura organizativa, ¿vale? Un 15% nos habla de la valoración de puestos y nivelación, y luego ya va bajando, pero fijaos, comunicación todavía nada más que un 6% está preocupado por la comunicación, ajuste de políticas y procesos de recursos humanos un 7%. Bueno, veis aquí un poco cómo todo esto seguramente, esta encuesta que seguramente la volveremos a hacer dentro de unos meses, podrá ir variando, pero ahora mismo la prioridad está en la valoración de puestos y la arquitectura organizativa. Quizás sea lo más urgente en este momento, ¿no? ¿Cómo responder a la directiva? Bueno, aquí yo os diría que hay que hacerse muchas preguntas, pero quizá si tenemos que acotarlo en 5 preguntas, os diría que hay 5 que son estas que aparecen aquí. Primero, si mi clasificación profesional es sólida y se basa en esa metodología analítica de valoración de puestos. Si disponemos de orientaciones claras en las que basar las decisiones salariales, básicamente un análisis salarial previo y una política retributiva. Si tenemos nuestro sistema de gestión del desempeño al día. Al día me refiero clarificado, que la gente lo entiende, que saben cómo manejarlo los managers, con educación a los managers, es decir, una cultura de desempeño dentro de nuestras compañías, ¿no? Aquí meto un palabra que es el data driven. Data driven al final no es otra cosa que tenemos que manejar digamos, la evolución de lo que sería el diagnóstico retributivo y la auditoría salarial que se hace ahora mismo. Ahora mismo la directiva te habla también que tienes que hacer una comparativa dentro de cada nivel por cuartiles. Es decir, si yo tengo, imaginad, el nivel 8, sea cual sea la metodología de nivel 8, que me puede salir una brecha de un 15%, digo, bueno, entre lo que es la legislación de igualdad actual estaríamos estaríamos por debajo de ese 25%, pero imaginad que, como me dice la directiva, ahora tengo que poner ese nivel 8 dividido en cuartiles. Es decir, el porcentaje 75 al 100 de los que más cobran, ¿vale?
¿qué porcentaje de hombres y mujeres tengo? Igual esa brecha que tenía, que era aceptable, si tengo ahí la mayoría hombres en esa parte alta del nivel, pues igual tengo un problema para explicarlo, ¿no? Con lo cual, el data driven se refiere a que hay mayores cálculos que realizar. El factor interseccional, es decir, no solamente analizar género, sino otros factores de diversidad puede ser importante. El factor de tener que analizar diferentes empresas de un grupo también puede ser algo importante. Si hablamos ya a nivel europeo, también puede ser crítico. Es decir, en este caso, los Excels quizá se pueden quedar un poco cortos y tenemos que irnos a plataformas de Data Analytics tipo Power BI, ¿vale? Todo queda en Microsoft en este caso, ¿no? Pero bueno, puede haber plataformas de Data Analytics distintas, ¿no? Y luego también una estrategia de comunicación, ¿vale? Es decir, cómo podemos compartir esto con nuestra gente, ¿no? Me voy a centrar más o menos un minuto en cada uno de estos aspectos, de estas preguntas, bueno, un minuto igual un poco más hasta menos cuarto, que es cuando tenemos la presentación. Hablando de valoración de puestos, primero, esto es un desafío. La valoración de puestos había sido hasta ahora una herramienta de dirección. Es decir, hacíamos la valoración de puestos y esos niveles de valoración permanecían en la dirección de la compañía y eso iba vinculado al análisis retributivo y a la política salarial que pudiéramos tener, ¿no? En este caso, nosotros llevamos, como profesionales de esto, de la consultoría de personas, llevamos trabajando en valoración de puestos décadas. Y en los últimos 3, 4 años es las primeras veces que hemos tenido que ir a nuestros clientes a explicar a la representación legal de las personas trabajadoras cómo funciona el modelo de valoración. Es decir, si los factores que engloba, cómo interactúan esos factores, qué grupos se establecen a partir de la valoración. Es decir, explicar bien cómo funciona un modelo de valoración de puntos por factores, un modelo analítico, ¿no? Por lo tanto, esto es un reto si el sistema de valoración que estáis utilizando no es suficientemente claro o sencillo. Ojo, sencillo no quiere decir que sea que nos lleve no sé, que sea tan simple que no nos sirva después para trabajar en transparencia y en igualdad, ¿no? Pero que sea comprensible. Por lo tanto, aquí tenemos que tener modelos o sistemas de valoración analíticos que cumplan los 3 criterios de objetividad, totalidad, adecuación. Importante la adecuación. Muchas empresas han trabajado modelos de valoración para la parte de fuera de convenio y luego en convenio utilizaban las escalas y, bueno, un poco las categorías de convenio, ¿no? En este caso, tenemos que utilizar el mismo nivel para todos los colectivos de nuestra organización, desde el primer directivo hasta el primer operario que podamos tener, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenemos que trabajar en esos modelos de valoración, bueno, salvaguardando el principio de adecuación, ¿vale? También la totalidad, todas las condiciones de un puesto y, lógicamente, la objetividad, ¿vale? Y luego, muy importante, un sistema de valoración tiene que estar vinculado a una base de datos retributiva. ¿Por qué? Porque ahora en la transparencia tenemos que vincular ese análisis de brecha también con el mercado. Lo que decíamos antes de publicar los salarios externamente cuando estamos haciendo selección, ¿vale? Cuando publicamos una vacante, tendremos que tener claro cuál es mi posicionamiento interno con el externo, ¿vale? Lo que ha ocurrido ahora os cuento un ejemplo, vamos, lo que ha ocurrido es que muchas veces ese posicionamiento no existe, ¿vale? O es deficiente. Y fijaos, la directiva hace mención a 4 nuevos factores bajo el concepto de categoría, ¿no? En lugar de hablar de un nivel de valoración, hablan de una categoría, lo cual podría, bueno, confundirse con otras denominaciones que existen en los convenios, pero básicamente habla que habrá que analizar 4 factores como competencias, esfuerzo, responsabilidad, condiciones de trabajo. En cualquier sistema de valoración tienes competencias y conocimiento, responsabilidad. Condiciones de trabajo depende de en qué sistema, pero puede ir más vinculado a los sistemas de valoración que en la parte, cuando van a posiciones más operativas, sean capaces de recoger las condiciones de trabajo. Eso lo hacemos en el sistema de valoración de AM, por ejemplo. Y luego la parte de esfuerzo. Esfuerzo podría ir vinculado a condiciones de trabajo, pero bueno, puede ir más, también dar lugar a engaño. Con esfuerzo al final es cuánto hace uno, es decir, va más vinculado a sistemas de objetivos, sistemas de desempeño, más que el qué hace uno, ¿no? O el cómo lo hace, que sería más el qué hace, que sería más del puesto, ¿no? Pero bueno, esto aquí tendremos que trabajar mucho en la clarificación de cómo se van a realizar esos procesos de valoración. Si nos vamos a la parte de estructura salarial, ¿vale? Un poco tenemos que trabajar siempre en un análisis retributivo, es decir, analizar una vez que he valorado mis puestos, analizar la equidad interna, lógicamente analizar las brechas salariales que puedan existir en esas diferentes secciones de diversidad que podemos hacer,
y también, obviamente por nivel. Y luego también trabajar en una política retributiva, es decir, cuál va a ser mi mix salarial, cuánto de fijo, cuánto de variable, para qué colectivos, cuál va a ser la progresión salarial, es decir, las diferentes bandas que tenemos y cómo se puede progresar en la banda. Es algo que tendremos que clarificar siempre a través de ese sistema de gestión de desempeño. Y luego, fijaos, este es el ejemplo que os decía. El riesgo de no poder vincular nuestro sistema de valoración a un mercado retributivo, es decir, a encuestas salariales, lo que puede ocurrir es lo que vimos aquí. Esto es un ejercicio que hicimos en el cual dijimos, bueno, para posiciones técnicas, ¿no? Ver un poco en España, un experto, ¿no? Cómo estaría retribuido los que han entrado en una compañía en los últimos 18 meses con los que han permanecido en ella, los que ya estaban, ¿no? Pues vemos que es un 16% más los que han entrado en las compañías. ¿Esto qué quiere decir? Que hay salarios de fichaje. Es decir, hay empresas que están ofreciendo más fuera que lo que tienen dentro. Esto es un reto enorme en el tema de la transparencia, porque vamos a tener que publicar las bandas. Y si lo de dentro no está alineado con lo de fuera, tenemos un problema. Por eso os digo que es importante trabajar en la política retributiva y que esté basada en un análisis salarial que tenga claro cuál es el mercado de comparación. Y es muy importante que ahí recurramos a bases de datos potentes y muy centradas también en nuestro sector de actividad, ¿vale? Aunque no siempre tenemos la ventaja de estar en un sector como puede ser retail, pharma, banca, que tenga un claro reflejo en el mercado, ¿no? Hay sectores que quizás son más, digamos, más de nicho y no tienes un claro reflejo en el mercado, pero para eso tienes que trabajar con empresas de consultoría que te digan cuál es el mercado más adecuado para poderte comparar, ¿vale? Decíamos antes también, he hablado antes de cultura del desempeño. Aquí lo que tenemos que tener claro es que tenemos que ser capaces de tener un sistema de gestión del desempeño claro, comprensible, a todos los niveles, explicable y sobre todo que nuestros managers, esa cadena de managers que aplica el sistema de gestión del desempeño, que lo aplique de una manera coherente, en cascada, alineada con lo que se dicta o se determina arriba. Es decir, que no tengamos después un manager que decide tomarse la justicia por su mano en cuanto a quién da el bono o a quién da el variable, que mezcle bono y bono con, o sea, la parte de desempeño con la parte de objetivos, fijo con variable. Eso sucede en muchas compañías. Y lo que tenemos que hacer es poner foco en bueno, trabajar en ese sistema de gestión del desempeño para clarificarlo y hacerlo sólido de arriba abajo, que caiga en cascada con esa solidez y que sigamos después, lo que os digo, justificar lo que son los movimientos en la banda, ¿vale? De cualquier persona que pueda promocionar, ¿vale? Y luego, bueno, el tema que os decía del data driven, ¿vale? Al final lo que tenemos que hacer es ser capaces, os he dado un poco titulares de esto antes, ¿no? Grandes empresas o grupos empresariales, múltiples conceptos, hablar de reducción real y equiparada, discriminación interseccional, los cuartiles de la banda, modelos, tenemos que trabajar, nosotros ya trabajamos en modelos multifactoriales, es decir, ya no te vale un Excel para esto, tienes que trabajar con herramientas como Python o R para poder hacer ese modelo multifactorial y ver un poco cuáles son las causas subyacentes de una brecha salarial, ¿no? Claro, la ciencia aquí, es decir, yo trabajo en un modelo muy potente que me permite analizar todos los factores, pero luego tengo que ser capaz de visualizar esa información. Tengo que ser capaz de generar informes que estén preparados para cuando alguien, un colectivo, me dice, oye, he detectado esto, que seamos capaces de trasladar de una forma gráfica y sencilla cuál es la situación actual, que puede tener una explicación o no, pero que seamos capaces de explicarlo, ¿no? Claro, esto tiene un reto para los perfiles de recursos humanos que tendrán que hacer un proceso de upskilling en Data Analytics, ¿no? Ya no basarse tanto en perfiles expertos externos al área de recursos humanos, sino directamente aprender a manejar este tipo de herramientas, ¿no? Y es algo que es un reto también para los equipos de recursos humanos. Y otro reto, la parte de la IA, es decir, las inteligencias artificiales ya están empezando a ofrecer información y cada vez, imaginad en el momento que publiquemos o que el INE o ese organismo público que publique los informes de brecha de transparencia, esa IA podrá explotarlos, analizarlos y un candidato o una persona de nuestro equipo podrá tener claramente cuáles son las 20 o 15 empresas que podrían retribuirle más en su puesto en los próximos 3 años en función de diferentes factores, con lo cual la IA también va a ser un factor clave y crítico a considerar en los próximos años, ¿no? Y por último, dentro de esas 5 preguntas que teníamos que hacernos, la estrategia de comunicación. Tiene que ser desde el principio transparente y honesta, ¿vale? Al final tenemos que lanzar un plan de comunicación. Cada vez más los departamentos de personas se vinculan o se alinean o hacen equipo
con los departamentos de marketing y comunicación y también de reputación corporativa, ¿eh? La reputación corporativa es un área, sobre todo en grandes empresas, que no parte de marketing y comunicación, parte de arriba, es decir, es algo que tiene mucha más entidad, ¿no? Ahí tendremos que trabajar con esos interlocutores internos para poder bueno, manejar qué comunicaciones vamos a hacer y tener sobre todo preparados esos informes para poder comunicar en tiempo y forma a nuestra gente cuando, o bien cuando se detecte un problema en una brecha que no se había detectado, o bien cuando de manera regular tengamos que publicar nuestros informes de brecha salarial, ¿vale? No hay más, es decir, realmente los siguientes pasos que yo os recomendaría es bueno, realizar esa evaluación de preparación para la transparencia, un diagnóstico, es decir, tenemos que hacer un diagnóstico de cómo de preparados o no estamos para cumplir con la directiva y generar un plan de acción y sobre todo presentarlo arriba, presentarlo a nuestros directivos para que ellos apoyen desde el principio todas las acciones que hay que llevar a cabo que no son menores. Hay que hacer, digamos, hay que básicamente transformar el área de personas. Transformar me refiero, hay compañías que están muy avanzadas en el área de personas, sé que todo lo que he dicho ya lo tienen hecho, pero muchas compañías será un proceso de transformación profundo. Preparar esas estructuras salariales, procesos de talento, gobernanza, ese marco de valoración de puestos, esa auditoría independiente de igualdad salarial y luego estar, digamos, ver si nuestros mayores accionistas, C-suite, están preparados, ¿no? Y por supuesto los managers. Por mi parte no hay mucho más. Luego en la presentación tengo un poco la respuesta dada, pero bueno, esto ya os lo mandaremos en la presentación, la compartiremos con todos vosotros y bueno, un poco a la espera de vuestras preguntas. Verónica, más o menos he cumplido con los tiempos. Lo has clavado, Jorge, o sea que muchísimas gracias. O sea, ha sido intenso porque te lo habíamos puesto, como decía, difícil, te habíamos pedido mucho en muy poco tiempo, pero yo creo que has cumplido las expectativas y así nos lo están trasladando los asistentes. Bueno, Perfecto. antes de nada, os lo he puesto ya por el chat, pero y como acaba de comentar Jorge, os vamos a enviar en próximos días por correo electrónico el vídeo íntegro de la sesión y también por parte de AON os van a trasladar este material que ha utilizado Jorge y, bueno, para que podáis consultarlo y profundizar en ello, que yo creo que tiene mucha enjundia. Como os decíamos, tenemos unos minutitos reservados, hay una serie de preguntas, así que si quieres, Jorge, empezamos con ellas. Nos Perfecto. preguntan en primer lugar por la cifra de los 100 empleados, ¿no? Que establece la normativa, cómo se van a contabilizar. Si va a ser, en el caso sobre todo de grupos y de holding, si va a ser por CIF, por país, si se va a hacer de forma consolidada a nivel de grupo. Ser por CIF. Igual que, bueno, a ver, yo estoy aquí hablando de va a ser, la Sí, transposición todavía no se ha realizado, pero si nos atenemos a la experiencia vinculada a la parte de igualdad, va a ser por CIF, ¿vale? Y luego también dentro de cada CIF habrá unos criterios de, oye, pues si, que ya existen también esos criterios dentro de lo que es la legislación de igualdad de empleados por ETTs, bueno, un poco empleados temporales, gente que entra y sale, bueno, un poco tenemos que hacer también unos cálculos, pero va a ser por CIF. La respuesta es sí, por CIF. de acuerdo. Nos preguntan también por la brecha, ¿no? Ese 5%, si las diferencias pues, son agregadas entre hombres y mujeres y por categoría o por empleado o empleada. Son todos los empleados que puedan caer en un nivel, empleados y empleadas que puedan caer en un nivel, tendremos que analizar cuál es la brecha que existe entre esas personas, trabajadoras que tenemos en el mismo nivel. Ahora bien, también tendremos que seguramente diferenciar entre mismo puesto. Es decir, yo tengo, igual, en un nivel te pueden entrar a lo mejor 10 puestos distintos, ¿no? Pues también tendremos que hacer un análisis de, pues, ¿qué es lo que dice la directiva precisamente? A puestos de igual valor, ¿vale? Por lo tanto, tendremos también que hacer el análisis por puesto. De ahí el tema del data driving que decía, es decir, no basta con hacer, es decir, yo cojo ahora mismo un registro retributivo de igualdad y el dato es relativamente sencillo, pero cuando me vaya a esto, tengo que analizar puestos, igual categorías de convenio, dentro del mismo nivel. Es decir, tendré que hacer un análisis mucho más exhaustivo para determinar las diferencias, ¿vale? Por lo tanto, un mismo puesto, en mismo nivel, tendremos que analizarlo también, sí. Nos preguntan también qué criterio o metodología debemos tener en cuenta para el cálculo de la brecha, cuál sería el mejor y más realista. Criterio y metodología. A ver, si nos referimos a la metodología de clasificación o valoración que hay por detrás, ¿vale? Que entiendo que la pregunta se refiere a eso, porque luego lo que es
tipo de informe que va a haber que presentar va a ser muy estandarizado. O sea, eso igual que ocurre ahora mismo con igualdad, ¿no? La metodología de valoración de puestos que tiene que haber por detrás tiene que ser analítica, de puntos por factores, esas dos cosas, ¿vale? Que cumpla con esos criterios, me vuelvo un poco a la parte de aquí lo que teníamos, ¿no? A esos criterios de objetividad, totalidad, adecuación, ¿vale? Que cumpla con esos criterios, es decir, que tengamos un sistema de valoración de puestos que, pues por ejemplo, nosotros en AON contamos con un sistema que se llama JobLink, que analiza 5 factores, factores que analizan muchos sistemas, como el conocimiento, la responsabilidad, la interacción, el impacto, bueno, un poco la resolución de problemas, ese tipo de aspectos que tenga, pues ese tipo de factores y luego, lógicamente, que pueda valorar desde una posición muy operativa, desde la primera, digamos, el primer nivel que tengamos de temas de operarios, etcétera, hasta el CEO, la posición de máxima responsabilidad dentro de la compañía, que sea capaz de valorar cualquier tipo de puesto, función, y que, por supuesto, no tenga sesgos de género, pero vamos, los sistemas más conocidos del mercado, entre los cuales está el nuestro, obviamente no hay sesgo de género, eso llevan funcionando desde hace muchos años y no existe ese sesgo de género, ¿no? Vamos, básicamente, lo que tienen que tener en cuenta, seguramente el módulo de reporting será muy parecido, lo que nos diga, lo que nos dicte la transposición, pero realmente lo que tiene que estar basado en un sistema analítico de puntos por factores, de valoración por puntos por factores. Nos preguntan también por recomendación sobre la amplitud de las bandas. ¿Qué dispersión se entendería aceptable siempre y cuando esté justificada, por supuesto? A ver, esto es un debate actual y os diría que va a ser un eterno debate. Porque al final muchas empresas, en función de estrategia empresarial, en función de tipo de organización que quieren tener más plana digamos, en entornos, perfiles más digitales, más tecnológicos, lógicamente las organizaciones son más planas, van más a las bandas amplias, ¿no? Para fomentar lo que es el desarrollo de las personas dentro de la banda, ¿no? Realmente tenemos que hacernos una pregunta. La pregunta que tenemos que hacernos es, yo puedo tener 5 bandas, las bandas que yo quiera tener, ¿no? En base a mi estrategia de compensación y de desarrollo. ¿Vale? Lo que tengo que tener también es esas bandas sustentadas, que estén sustentadas en al menos, os diría, desde el primero hasta el último, en 12, 14 niveles de valoración. ¿Vale? Esto no quiere decir que prescinda las bandas. Las bandas tienen que seguir allí, porque es nuestra estrategia de compensación y de gestión del desarrollo de nuestras personas, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es que esas bandas estén sustentadas en un modelo de valoración que por lo menos tenga esos 12, 14 niveles. Solo así seremos capaces de agrupar en cada nivel posiciones o personas que ocupen posiciones homogéneas en cuanto a aportación de valor a la compañía. ¿Vale? O sea, irnos a bandas nos puede generar mucha brecha. Si me voy a niveles, dentro de esos, tener en cuenta que dentro de vamos a tener que comparar puestos. Y un mismo puesto, en una banda, podemos tener puestos de diferente índole, pero un nivel no, en nivel, yo creo que los niveles que entran dentro de un puesto pues son mucho más homogéneos, ¿no? Por lo tanto, seamos conscientes de que vamos a tener que construir, seguramente esté construido ya muchas empresas que tienen bandas, ¿eh? Pero digamos clarificar más en qué se sustentan esas bandas, ¿vale? Es decir, trabajar más en los cimientos de las bandas. Nos plantean también, yo creo que es un tema, ¿no? Que es bueno, pues la atracción de talento y la competitividad, ¿no? El mercado como está hoy, ¿no? Y nos dicen, sobre el salario de fichaje habrá un gap muy posiblemente, ¿no? Si se justifica objetivamente, ¿puede existir el gap o tendremos que subir sí o sí el salario a los trabajadores actuales para reducirlo? El salario de fichaje es algo que puede ser muy relativo muchas veces, ¿no? Tampoco está establecido por la directiva cuál es la banda máxima que puede estar en un salario de fichaje. Eso no está. Igual en la transposición después sí, lo dudo también que lo hagan, ¿eh? Pero un salario de fichaje, al final, claro, yo tengo muchos clientes que son empresas familiares, reconocidas, que tienen una cultura muy fuerte y que saben positivamente que pagan por debajo del mercado y tienen rotación cero o casi inexistente. ¿Vale? Es decir, el salario no es, hay otros factores adicionales al salario, ¿vale? Realmente lo que tendremos que ser conscientes es que nuestra empresa, ese ENPS que decía antes, pues que sea fuerte, que ante imaginado una banda
salarial que pueda estar algo por debajo de algún competidor, pero que nuestros posibles o potenciales candidatos estén interesados en una compañía como la nuestra, pues por diferentes motivos. Si analizamos últimas encuestas que ha hecho LinkedIn, por ejemplo, en cuanto a qué quiere la generación Z y otras generaciones también, porque todo permea hacia otras generaciones, una demanda que existe en el mercado, en las personas, es busco una empresa donde pueda progresar. Es decir, quizá el salario no es el factor más importante, sino las oportunidades de desarrollo y de progresar que tenga una compañía, ¿no? Os diría que no, tampoco le perdamos un poco el miedo a esa publicación de las bandas. Vamos a ver un poco cuál es la banda que van publicando nuestros competidores. Habrá alguno que sea el primero, tiene que haber alguno que sea el primero. Si os digo que en InfoJobs, que han hecho una encuesta, me parece que ha sido este verano, el 90% de las personas ven conveniente que exista la banda salarial en el puesto, ¿no? Eso es un dato que leí, no sé cuándo lo leí, hace poco, una encuesta que había hecho InfoJobs, ¿no? Entonces, realmente, que le perdamos un poco el miedo a publicar las bandas, que veamos a ver cuál es la amplitud que hay que publicar. Y luego, muy importante, también lo dice la directiva, es un contenido curioso la directiva, ¿no? Te dice, la banda la tienes que publicar, pero luego, cuando estés con el candidato o candidata, puedes negociar un salario distinto al que contiene la banda. No encuentro una explicación para esto, pero es así, lo pone la directiva, ¿vale? Por lo tanto, perdamos el miedo al tema de las bandas, que sepamos que en otros países, como en el Reino Unido, ya más de la mitad de las, digamos, publicaciones de vacantes tienen su banda, y aquí sucederá lo mismo. Es más, tiene un beneficio también para el candidato, para la propia empresa, porque hay claridad desde el principio sobre el salario de esa banda. Muchas veces, ¿cuántos rechazos en un proceso de selección puede haber? Porque al final el candidato no se ve dentro de la banda, no está dentro de sus expectativas, ¿no? Con lo cual, si tenemos claridad desde el principio, seguramente los procesos de selección sean mucho más eficientes y, por supuesto, transparentes. De traslado otras dos preguntas que nos hace Marta. En primer lugar, nos dice que si para calcular la brecha ajustada necesita un proveedor externo si es empresa cotizada o puede hacerlo internamente con una herramienta. Eso por un lado. Y la segunda pregunta que nos hace es si el FTE se considera un valor objetivo que puede explicar la brecha ajustada. A ver, para calcular la brecha ajustada, cualquier empresa que tenga sus recursos internos lo puede hacer. Otra cosa es la directiva, te recomienda que puedas contar con apoyo externo, ¿vale? Pero entiendo que no se refiere en esa recomendación a un IBEX o a una cotizada, ¿vale? O sea, ahí realmente, digamos que no tienes necesidad, obligatoriedad de contratarlo externamente si tienes recursos internos para poder hacerlo, ¿vale? Otra cosa importante es que un recurso externo tiene mucha experiencia en el cálculo de esta brecha. Y cuando digo en el cálculo, hablo herramientas de data analytics para poder hacerlo correctamente. Es decir, el Power BI, por ejemplo, que manejamos nosotros, que ponemos en funcionamiento en nuestros clientes, tiene ya 5 años de experiencia y quizá está más avanzado que lo que puedan tener muchas empresas incluso IBEX, ¿no? Realmente también experiencia en la negociación. Muchas veces el consultor externo, ese apoyo externo, te va a ayudar en el establecimiento de esos límites de negociación. Eso ha pasado mucho en los diagnósticos, en las auditorías retributivas de igualdad, cuando al principio pues, las comisiones de igualdad exigían transparencia total. Luego, lógicamente, ha habido sentencia de la Audiencia Nacional, se exige, bueno, luego está ese deber de sigilo que decíamos de las comisiones, pero realmente puede ayudar también al cliente a establecer los límites de transparencia que puedan dar lugar a que una persona pueda ver su salario negro sobre blanco en un documento, ¿no? Y que sea transparente para el resto de las personas de una organización. Ahí lo que digo, ayuda externa, por resumir, lo recomienda la directiva, pero si tenemos, y además, efectivamente, digamos, las empresas externas estamos dedicadas a esto, tenemos mucha capacidad, digamos, herramientas y experiencia para poder hacerlo bien, pero se puede hacer internamente, nadie le obliga a hacerlo internamente. Y el tema del cálculo de FTI que me decías, al final lo que tenemos que hacer es un cálculo de brecha ajustada, es decir, oye, si yo tengo, imagina, personas que que han estado 2 meses o 3 meses dentro de mi compañía, tendré que hacer un cálculo equivalente para analizar esas personas con un salario anualizado, meterlos dentro del cálculo de la brecha, ¿vale? O sea, digamos que tenemos que hacer un cálculo, digamos, eh, cálculos equiparados, ¿vale? Ajustados equiparados de
cómo estamos retribuyendo a nuestra gente independientemente del tiempo que hayan trabajado o de cuántas horas trabajen al día. ¿Vale? Eso tenemos que hacerlo de forma, digamos, hacer esos cálculos también. Vale, Sebastián nos traslada una serie de reflexiones bueno, que le gustaría conocer también tu opinión al respecto, ¿no? Por un lado nos habla y él considera, ¿no? Que la clasificación profesional establecida en los convenios colectivos aplicables, que son excesivamente rígidas esas clasificaciones, y también, oye, pues que hay conceptos retributivos desfasados, en su opinión, ¿no? Como puede ser la antigüedad. Y la Correcto. tercera pregunta, bueno, pues nos habla un poco de que las personas con mucha antigüedad suelen tener categorías más altas y perciben más retribución, y en muchas ocasiones su desempeño y actualización profesional pues disminuye con los años, ¿no? Te entronco estas tres reflexiones que hace Sebastián y que quiere un poco pues cotejarlas contigo con otro planteamiento que nos hacían de la relevancia y de sí o sí, si es necesario hoy tener ese sistema de valoración de puestos de trabajo. Bueno, pues si las empresas tienen que contar con un sistema como tal de valoración, ¿no? De evaluación. La clasificación de convenio, lógicamente hay multitud de convenios y de diferentes ámbitos también, incluso de empresa, lógicamente, y cada convenio tiene un sistema de clasificación diferenciado distinto. Lo que sí vemos es que los sistemas de clasificación, quizá la mejor práctica que he visto yo en convenio de clasificación, en modelo de clasificación de convenio ha sido el anterior convenio de químicas, que efectivamente muchas empresas utilizaban esa clasificación para registrar y se registraron sus planes con esa clasificación, ¿no? Pero realmente ahora, con el tema de la transparencia, si tenemos que llegar a un umbral del 5% como brecha mínima a justificar, realmente ahí lo que tenemos es que irnos a un modelo de valoración porque tengamos en cuenta que las clasificaciones de convenio, sobre todo en algunos grupos o categorías, van a niveles muy amplios. Es decir, ¿qué convenio no tiene, por ejemplo, categoría, el grupo de licenciados o el grupo tal? O sea, al final ahí un grupo de licenciados puede haber 22 niveles dentro de un grupo de licenciados o más dentro de un sistema de clasificación, ¿no? Digo, hablo de sistemas de clasificación que tienen quizá más nivelaciones, ¿no? Un extremo. Pero realmente ahí lo que, digamos, la valoración de puestos sí es conveniente como complemento al convenio. Tengamos en cuenta además que esa valoración de puestos va vinculada a encuestas retributivas de mercado. Es decir, tú con una clasificación de un convenio no tienes un salto directo a una encuesta retributiva. Una valoración sí. Y además se pueden las metodologías de valoración de mercado, las más conocidas, que son cuatro, se hablan entre ellas, con lo cual si tú tienes una valoración hecha en una, si quieres consultar el dato retributivo de una encuesta de otra, lo vas a tener, ¿vale? No de una forma directa, pero sí de una forma no complicada, ¿vale? Se puede hacer. Eso por una parte. La parte de los conceptos, pues efectivamente hay conceptos dentro de los convenios, conceptos salariales, que son un poco, bueno, atemporales, ¿no? Quizá el tema de la antigüedad es el más controvertido. Cada vez más convenios pues tratan de eliminar la antigüedad digamos, los conceptos a considerar. Fijaos, hay un tema aquí controvertido también, es que el sector público también tiene que aplicar la directiva de transparencia. Y ahí, digamos, la parte de antigüedad pesa muchísimo en lo que es el salario, ¿no? Pues eso tendremos que, pero claro, hablamos de brecha no justificable. En este caso, si tengo un convenio que tiene la antigüedad y la antigüedad es debida, perdón, y la brecha es debida a un tema de antigüedad, es justificable porque está en un convenio que ha sido pactado entre la parte social y empresarial. Está firmado, está ahí. Con lo cual, sería justificable. Otra cosa es que sea justo o no, ¿no? También hablabas ahí, Verónica, de que la gente, los perfiles con más antigüedad, que tienden a tener menos desempeño a lo largo de los años, ¿no? Yo ahí también os diría, y esto es un debate, esto daría para otra webinar que si queréis la hacemos, pero cómo gestionar el talento senior, porque esto sí que es otro tema que es clave y que va a ser fundamental en los próximos años. Tenemos en este momento, me parece que población activa en España en torno a 4,4 millones de trabajadores y trabajadoras que están por encima de los 55 años, población activa, hasta los 65. Esa gente tiene que seguir produciendo y generando resultados como el primer día, ¿no? La tendencia normalmente en los sistemas de gestión del desempeño es que si tengo que ponerle una escala de 1 a 5, un 5 que sea alguien que se sale, que se ha salido en el desempeño, pues normalmente se lo voy a poner en una posición más joven, más junior, para que progrese, que no un senior, ¿no? Aunque lo haya hecho muy bien. Pero realmente ahí yo quitaría un poco los tópicos de que el talento senior o los que tienen más antigüedad van a rendir menos, porque yo creo que no es así. De hecho, si analizamos y esto sí que es un dato real, si analizamos los índices
digamos, de absentismo que hay en perfiles senior son menores que en perfiles más junior, ¿eh? Con lo cual eso, yo ahí os diría que la antigüedad, y a ver, aquí me he ido un poco por las ramas con otro tema, pero que es que lo considero tan importante y tan clave que además también tendremos que analizar, y está vinculado con la transparencia, ¿eh? No podemos olvidarnos de los senior a la hora de analizar la transparencia. Es decir, si tenemos brecha con un senior, teniendo en cuenta que se va a analizar el fijo y el variable por separado. Por lo tanto, tendremos que ser capaces de analizar ese dato y ver que efectivamente no estamos discriminando a los seniors en su parte variable. ¿Vale? Esto tiene que ver con esa parte de gestión de desempeño que os he comentado. Adicionalmente, bueno, no me quiero enrollar mucho más porque esto puede dar, lo que os digo, aquí puedo estar hablando del tema de los seniors mucho tiempo, también el tema de las pensiones. Tenemos que analizar dentro de la transparencia, empezar a estudiar, oye, cuál va a ser la proyección de la pensión. Imaginad que estamos pagando, tenemos un plan de pensiones de empresa, analizar también qué le va a quedar a los hombres y a las mujeres en el momento que se jubilen en mi empresa, ¿no? Y eso tenemos que analizarlo desde ya, ¿vale? Pero vamos, que con el tema de los seniors, lo que os digo, hay mucho que hablar y tiene mucha vinculación también con la parte de transparencia, ¿eh? Estamos ya fuera de plazo, le hemos pedido a Jorge, le hemos robado unos minutitos de más para atender vuestras preguntas, pero tampoco nos queremos ir mucho más allá del tiempo que habíamos reservado de 1 hora de la sesión por respeto a las agendas de todos. Quedan algunas preguntas, no sé si nos va a dar tiempo a responderlas todas, pero de todas formas se las vamos a trasladar a Jorge y desde AO nos van a dar respuesta a todas, ¿vale? Las que se nos queden aquí en el tintero, porque sé que ya mucha gente se está teniendo que desconectar, me lo están haciendo llegar, que les interesaría quedarse, pero que sus agendas no se lo permiten. Entonces, yo no sé, si, Jorge, si has podido revisar, si hay alguna última pregunta. Sé que quedan varias, ¿eh? No, pero me da puro extender la sesión más allá del tiempo. Eh, Soy de atención plena, Verónica, no solamente puedo hacer una cosa a la vez. Las miraré después y las contestaré. Nos están preguntando también por cómo analizar dentro de lo que es el paquete total de compensación los incentivos a largo plazo. Y nos preguntan Ujú. por los seguros y sobre todo, bueno, pues esos incentivos a largo plazo, si al estar vinculados a un periodo de maduración, que cómo tendrían que incluirlos en el análisis, si una vez estén liberados o de forma prorrateada por el periodo de maduración. Pues no hay una norma ahí, pero lo que sí estamos viendo es que seguramente sea por el año en el cual se pagan, cuánto se ha pagado la realidad, lo que la persona se ha llevado a su casa. Otra cosa es después que podamos hacer algún acuerdo para minimizar las brechas, pero inicialmente lo que se está viendo es que sería el año de cobro, calcular bueno, incorporar esa cantidad dentro de lo que sea la parte variable a largo plazo. Pero como os digo, aquí no hay una norma, establecida, simplemente son criterios que se van a ir imponiendo en el mercado. Te traslado una última pregunta y ya de verdad que os liberamos de la sesión. Si tengo un trabajador ubicado en negativa de la banda salarial que le corresponde, ¿qué ejemplo puede darme para responderle si, cumpliendo con la norma de transparencia, me pide el promedio de su puesto de igual valor? Cumpliendo con la directiva de transparencia, le tengo que dar el promedio de su puesto, le tengo que dar su banda. Y mira, tu banda, puestos de valor al tuyo están en esta banda y le tengo que decir cuánto se paga en esa banda en fijo, en variables, es decir, los diferentes conceptos retributivos que tenemos. Entonces, eso hay que ser transparentes, ahí tenemos que explicarlo, ¿vale? Por lo tanto, ahí no va a haber escapatoria, tenemos que decírselo, ¿vale? Sea cual sea el nivel de ese puesto, ¿eh? Podemos tener puestos más a nivel de convenio, puestos de dirección, y tendremos que dar una respuesta a todos y decir en qué nivel está, que eso es uno de los grandes retos que tenemos, ¿eh? Ujú. Desde luego que sí. Lo vamos a dejar aquí. Quedan algunas preguntas. Como os digo, se las vamos a trasladar a Jorge y nos comprometemos a daros respuesta y a compartir esas respuestas con todos para no dejarlas en el aire. Hay alguna también que no la he planteado en esta sesión, como puede ser, nos preguntaban por estrategia de comunicación. Jorge ha dado alguna pincelada, ha ya mencionado la importancia que va a tener la comunicación en todo este viaje por la transparencia, pero es que vamos a dedicar precisamente la segunda sesión de este ciclo precisamente a eso, a la comunicación, y desde AO nos van a ayudar a hacer ese plan de comunicación para que os podáis, bueno, pues comunicar la transparencia y gestionar la transparencia. Por eso la he dejado al margen de esta sesión. Os invito a que os suméis a esa segunda sesión. Os he dejado en el chat el link a las 3 sesiones que quedan para que os podáis inscribir a ellas. Os hemos dejado también el enlace al informe sobre transparencia retributiva que, bueno, pues colaboración de Jorge con su dirección técnica presentamos hace poquito tiempo en ORH para que le podáis consultar.
Y sin más, bueno, pues agradecer enormemente a Jorge porque nos ha clarificado muy mucho todos los retos que plantea, la transparencia y sobre todo es que nos has dado un plan de acción. Yo creo que has ayudado mucho a saber por dónde empezar a trabajar, ¿no? Porque al final estos Obligado. retos que son tan grandes, al final la gran pregunta es por dónde empezamos, ¿no? Por dónde nos podemos poner en marcha. Y a mí esa diapositiva donde has puesto ahí los plazos y por dónde podemos empezar este 2024, yo creo que va a ser una herramienta de gran ayuda a todos. Y ahí recordar también, Verónica, la serie de webinars que tenemos de aquí a Navidad, lo que decíamos, vamos a abordar el desafío de la comunicación interna, herramientas de análisis de datos y luego un poco también la última, un poco acumulación de normativa. Ahí esperábamos que estuviera la directiva traspuesta, pero no se va a producir, pero vamos, Vamos a una llegar. última de normativa, ¿vale? Pero bueno, únicamente recordar que estamos en la primera de una serie de 4 y que diferentes personas de nuestro equipo irán comentando esos aspectos que yo creo que interesan e importan ahora mismo a los profesionales de recursos humanos. Os pasaremos a todos en el correo donde os vamos a mandar el material de esta sesión, el vídeo y las presentaciones, también el enlace y la información de todo el ciclo, ¿vale? Para que os podáis sumar al resto de webinars que tenemos previsto organizar. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos dentro de un mes en el segundo webinar. Que tengáis un muy feliz día.